Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Lorena Tarriño Consejero, soy profesora en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla y a continuación os explicaré brevemente o daré las claves para entender qué es esto del enfoque interseccional y la perspectiva de género en el ámbito de la salud. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos por qué las mujeres se enferman y los varones se mueren. La clave está en la esperanza de vida. Tenemos una esperanza de vida mayor para las mujeres, pero con una peor calidad de vida. Es decir, las mujeres viven más años, pero con más enfermedades crónicas e incapacitantes, mientras que los hombres mueren antes sin llegar muchos de ellos, o prevalentemente, a tener enfermedades crónicas e incapacitantes. Por ello, es fundamental que todos los profesionales de todos los ámbitos, no solo del sector sanitario, tengan unas gafas de género, es decir, esas gafas violetas que nos da una mirada crítica para descubrir todas aquellas desigualdades que existen entre hombres y mujeres en nuestro día a día. Es decir, descubrir aquellas desigualdades que están implícitas, arraigadas al sistema social y cultural en el que nos encontramos, el patriarcado. Solo si tenemos estas gafas de género o gafas violetas, esta mirada sensible, descubriremos aquellos micromachismos, estereotipos que son realidades limitantes y opresoras para las mujeres. Por otro lado, es importante tener bien claro el marco de análisis en el que nos posicionamos. Para entender esto del enfoque interseccional y la perspectiva de género, nos vamos a situar en la epistemología feminista. Esta epistemología tiene como objetivo la reflexión de los elementos centrales del conocimiento, que son cuatro: sujeto, objeto, verdad y objetividad. Esta epistemología pone de manifiesto el carácter androcéntrico del conocimiento, es decir, el centro de todos los estudios es el hombre. Hasta hace poquitos años, hasta aproximadamente los años 90, todas las investigaciones y el conocimiento que se generaba estaban basadas en un prototipo hombre como centro del mundo, centro del estudio. Esta epistemología también pone de manifiesto que el género debe de ser una categoría de análisis, es decir, el género como un constructo social y un constructo relacional. A partir de ahí es donde se visibiliza las diferentes violencias que existen contra las mujeres y se determina el género como un determinante social de la salud. Aparte del género, hay otros determinantes sociales de la salud, que si nos situamos desde el nivel más micro hasta el nivel más macro, tenemos la edad, sexo, factores físicos y genéticos, seguido de los estilos de vida, de las redes sociales y comunitarias, de las condiciones de trabajo y la vida, que pueden ser el ambiente laboral, desempleo, agua, saneamiento, educación, agricultura, vivienda, por ejemplo, hasta llegar al nivel más macro, que nos envuelve las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales. Es decir, son todas aquellas circunstancias donde las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen. Incluso ese sistema macro que nos envuelve, que es el sistema político, económico, programas de desarrollo, normas y sistemas que influyen en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Estos determinantes sociales en salud es importante considerarlos a la hora de cualquier investigación, cualquier trabajo de campo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un desequilibrio entre ellos en los diferentes países, diferentes culturas, y todo ello genera desigualdades.
Desigualdades que pueden generar inequidades en salud. Por ello, os planteo esta pregunta, ¿no? ¿Podemos afirmar que la salud de hombres y mujeres es la misma? Pues si entendemos salud como el concepto de Nájera, el concepto que definió Nájera, que es la capacidad social para gozar de la vida, para tener placer de vivir y para tener calidad de vida, es decir, es el estado de bienestar de la persona como expresión de la armonía con ella misma y con su entorno. Entendemos que, contestando a la pregunta anterior, la salud no es la misma entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque se generan inequidades en salud, que se basan sobre todo en desigualdades sociales, culturales y una ideología que muchas veces está implícita en ese profesional sanitario, por ejemplo, desde el ámbito de la salud, ¿no? Muchas veces es que se generan desigualdades, diferencias en salud que lógicamente son innecesarias, se pueden evitar, se consideran injustas y por supuesto no se consideran equitativas. Nuestro objetivo como profesional dentro del ámbito sanitario es que haya una equidad en salud. ¿Qué significa esta equidad en salud? Pues que haya igualdad de oportunidades para desarrollar y mantener la salud a través de un acceso justo a los sistemas sanitarios. Es decir, que no exista ningún tipo de diferencia ni desigualdades para que esta persona goce de un estado de bienestar, de una expresión de armonía con ella misma y con su entorno. Aquí tenemos otro conceptos, ¿no? Definidos por la Organización Mundial de la Salud. Equidad de género se refiere a la justicia, a la distribución de beneficios y responsabilidades entre hombres y mujeres. Y cuando abordamos la equidad de género en salud, se establece más en que esos hombres y mujeres sean tratados igual dentro del sistema sanitario cuando tengan las mismas necesidades de salud y que sus diferencias por ser hombre o por ser mujer y en base a la cultura, sistema social en el que se establezca ese hombre y esa mujer, sean atendidas de forma equitativa. Bien, Sara Velasco nos dicen que las enfermedades y las prevalencias de las patologías son diferentes en los dos sexos. Sí, están marcados tanto por una morbilidad diferencial asociada al sexo, que ya veremos, y por una morbilidad diferencial asociada al género. Entonces hay que identificar esas diferencias y tomar medidas para evitar estas inequidades en salud. Es decir, hay que analizar todos los determinantes de género que están afectando a esa persona desde los servicios de salud e implementar políticas sanitarias y modelos de intervención para modificar aquellas desigualdades que se generen y que impidan a ese individuo, a esa persona, gozar de una buena salud. ¿Y qué podemos hacer nosotros para eliminar estas inequidades en salud? Pues hay dos elementos claves. Uno, el enfoque interseccional y otra, la perspectiva de género. ¿Qué es esto del enfoque interseccional? Pues es estudiar, investigar, abordar la relación entre el sexo, género y otros determinantes sociales, así como todos los factores que crean inequidades sanitarias en los procesos y en los sistemas de poder, a nivel individual, institucional y mundial entre las diferentes áreas de conocimiento. Entonces, a modo resumen, podemos decir que
hay que estudiar la relación entre los distintos determinantes sociales de salud, todos los factores que influyen en esos determinantes sociales de salud y a nivel de todos esos niveles, desde el micro hasta el macro, en todos los campos que se trabaje con esa persona, con ese individuo. Esto es importante para generar políticas públicas que aborden o que avalen, ¿no?, esa equidad en salud. Por otro lado, es fundamental esa integración de la perspectiva de género en salud. ¿Por qué? Porque existe una crítica feminista en salud, ¿no? Y es que se critica la salud como ciencia a nivel de, o en tres niveles, ¿no? Desde el androcentrismo, es decir, hay una denuncia que parte de esta epistemología feminista porque la ciencia de la salud tiene un carácter androcéntrico. Entonces, esta denuncia se establece en tres niveles: en la investigación, en la docencia y en la asistencia. En la investigación, ¿por qué? Pues básicamente porque hay una ausencia de conocimiento válido. No es hasta los años 90 cuando ya se empieza a investigar en mujeres. Hasta entonces, todo el conocimiento generado era a partir de un prototipo hombre. No se investigan mujeres, hay un sesgo, por lo tanto, en la selección, en la interpretación y en la aplicación de los resultados. Es decir, después, como producto final, cuando tenemos un determinado fármaco que ha sido diseñado en base a un hombre, se aplica al cuerpo de una mujer, ¿no? Cuando sabemos que el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre es diferente por ese sistema de sexo, básicamente por la función hormonal, que es distinta en las mujeres frente a hombres, entre algunas otras cosas más que veremos brevemente. Hay también una crítica en docencia. ¿Por qué? Porque si partimos de lo anterior, ¿no?, la investigación ha sido basada en hombres, pues el conocimiento que se produce está sesgado. Estamos vertiendo un conocimiento a futuros profesionales sanitarios basado en una investigación que no es válida, ¿no?, que se ha basado solamente en los problemas de salud de los hombres y las quejas de los mismos y los síntomas y signos que son específicos en ellos y no en mujeres. Así, el estudio de casos clínicos hospitalarios ha sido más investigado y aplicado a la docencia en hombres, y por otro lado tenemos una falta de formación en perspectiva de género en el campo de las ciencias de la salud. Por último, tenemos una crítica a nivel asistencial, y esto se debe prácticamente a una atención diferente o errónea con los mismos diagnósticos. Así nos encontramos que las mujeres hiperfrecuentan los sistemas de atención primaria, pero tardan mucho más tiempo en ser atendidas en urgencia y en atención hospitalaria, porque se desvalorizan sus síntomas. Ahora vamos a entrar en qué es eso de la morbilidad diferencial, es decir, movilidad diferencial por razón de sexo y morbilidad diferencial por razón de género. Eh, Es fundamental que entendamos esta morbilidad diferencial, sobre todo, y la que es objeto de esta presentación, esa morbilidad diferencial por razón de género. Bien, sabemos que tenemos una morbilidad, es decir, hay enfermedades más prevalentes en mujeres frente a hombres por el sistema de sexo que tenemos, ¿no?, que se debe a ese dimorfismo sexual, variaciones en la fisionomía externa.
sobre todo las diferencias hormonales. Las mujeres tenemos un sistema hormonal que difiere bastante del hombre, sobre todo también muy importante en los últimos años que está siendo producto de investigación el tema de ese porcentaje de aproximadamente un 15% más de células grasas en las mujeres que en los varones y hace muchas veces que en determinadas condiciones em, no adecuadas medioambientalmente, el cuerpo de la mujer sea un bioacumulador para muchos productos tóxicos, ¿no? Y se están dando un porcentaje mayoritario de enfermedades como la fibromialgia y fatiga crónica en mujeres frente a hombres. Y también esas diferencias biológicas que tenemos unos y otros, ¿no? Esto es lo que digamos, serían esos tres pilares de que las mujeres tengan una morbilidad diferencial por razón de sexo, a diferencia de los hombres. Sin embargo, también existe una morbilidad diferencial por razón de género. Esta es la que nos interesa y en la que nos vamos a centrar más. Esta morbilidad diferencial se debe o parte o debemos de partir de ese androcentrismo, es decir, desconocimiento e invisibilización de la mujer, presunciones de cientificidad de la biomedicina, que están basadas en el hombre como centro de todo el estudio y que genera sesgos de género en la investigación, la docencia y la asistencia, como hemos visto anteriormente. Bien, cuando hablamos de morbilidad diferencial por razón de género, volvemos a la pregunta con la que hemos empezado esta presentación, ¿no? Que es ¿por qué las mujeres viven más años, ¿no? Y los hombres mueren antes? Pues bien, las mujeres viven más años, pero tienen peor salud. Y fijaros qué cosa tan curiosa dice Carmen Valjovet, ¿no? Dice, en las mismas condiciones socioeconómicas tienen mayor expectativa de vida que los hombres, pero padecen más enfermedades crónicas y perciben peor su salud. Tienen muchas más discapacidades, problemas osteoarticulares como la artrosis y condiciones de pobreza y soledad. Es decir, son más longevas que los hombres, pero tienen peor calidad de vida, que se asocia a esa morbilidad diferencial por razón de género. El informe de salud de la OMS de 2018 nos dice que aproximadamente, ¿no?, hay una diferencia en esta esperanza de vida de 5 a 10 años. Esta diferencia se va a establecer en función en si nos encontramos en un país más igualitario, más desarrollado y un país con más diferencias, ¿no?, en salud y en vía de desarrollo, ¿no? Así, por ejemplo, para países más desarrollados, a lo mejor la diferencia en la esperanza de vida está en unos 5 años, mientras que en países en vía de desarrollo, pues a lo mejor nos podemos encontrar que esta tasa de la esperanza de vida se sitúa aproximadamente en unos 10 años. El último informe del Instituto Nacional de Estadística en España nos dice que con un estudio prospectivo para el año 2035, las mujeres tendrán una esperanza de vida de 87,70 años, mientras que los hombres 83,20 años, aproximadamente pues unos 5 años. También es importante que conozcamos como profesionales que seremos el día de mañana, ¿no? Y esta salud de las mujeres se vive igual en todos los países, se trata, se aborda igual en todos los países, es decir, existe equidad en todos los países. Lógicamente, no. En aquellos países más desfavorecidos, según el último informe de salud de la mujer de la OMS de 2018, nos dice que en estos países
más desfavorecidos, existen más alta tasa de feminicidio, feticidios, sobre todo países asociados a prácticas culturales y religiosas en lo que esta práctica no está penada, tráfico de mujeres, prostitución, matrimonio infantil forzado, mutilación genital femenina, embarazos adolescentes, VIH-Sida, alteraciones nutricionales y peor salud materna. Algo que nos debe preocupar y sobre todo como profesionales de la salud y vosotros el día de mañana como trabajadores y trabajadoras sociales en el campo de la salud, son dos aspectos, ¿no? En relación a mujeres procedentes que vivan en nuestro contexto de estos países en vía de desarrollo, ¿no? Y es la mutilación genital femenina y el tema de la trata o de la industria del sexo, trata de mujeres o prostitución, pornografía. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando que sobre todo en Andalucía, ¿no? Que es el contexto que más tenemos más próximo y en el que seguramente trabajaréis eh, más de inmediato, ¿no? Se han encontrado unas tasas de mutilación femenina importantes, por ejemplo, en Almería, y ya se están generando unos protocolos para actuación para esta mutilación genital femenina de familias que viven en nuestro contexto, pero en determinados periodos vacacionales, se van con sus hijas al país de origen, allí le practican esa mutilación genital femenina porque es una práctica que no está penada, pero luego vienen nuevamente a nuestro país, ¿no? Y nos encontramos que, bueno, pues esto tiene unas consecuencias graves para la salud de la mujer y tenemos que evitarlo, ¿no? Y trabajar por ello. Y por otro lado, el tema de la prostitución, de la trata, muchas de estas chicas que vienen de países desfavorecidos son traídas a nuestros países con una red de proxenetas y son explotadas, ¿no? Generando muchas dificultades y enfermedades relacionadas, eh, muchos problemas psicológicos, mentales y físicos relacionados con la salud. Esto que os pongo aquí es para que veáis cómo a nivel de España, ¿no? Tenemos un protocolo de actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina, que actualmente, a fecha de 2023, tenemos una guía para la concienciación sobre mutilaciones genitales femeninas, pero que actualmente ya, como os he dicho, se está trabajando en un protocolo de actuación para evitar todo este tipo de prácticas que son lesivas para la mujer, ¿no? En este nuevo protocolo están implicados todos los sectores que pueden abordar a estas chicas, desde el ámbito educativo hasta trabajadores sociales, trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas, médicos, médicas, enfermeras y enfermeros, ¿no? Bien, y en nuestro contexto existen desigualdades en salud, existen inequidades en salud. Pues sí, pero fijaros que en nuestro contexto los factores de riesgo están relacionados con esa mirada crítica, esa sensibilidad al género y ese sesgo de género, ¿no? Se debe fundamentalmente a roles o estereotipos de género que están asociados implícitos en las mujeres como ese que parten de ese sistema patriarcal. El cuidado es un aspecto fundamental. Las mujeres dedican un 70% de su tiempo al cuidado no remunerado de su familia. Esto hace que tengan menos tiempo de ocio y cuidados personales. Tienen dobles y triples jornadas de trabajo en casa y fuera de casa. Es verdad que ha habido una diferencia, ¿no? En los últimos años las mujeres se han incorporado al mercado laboral, pero sin embargo los varones no han entrado en las labores domésticas de la misma manera. Por otro lado, tenemos esos techos de cristal o esos suelos pegajosos, que son aquellas dificultades institucionales que nos encontramos las mujeres a la hora de ascender en nuestro trabajo.
Y otro aspecto importante es la presión social sobre el cuerpo y la imagen corporal, ¿no? Que esto está produciendo muchos trastornos de la conducta alimentaria, como por ejemplo la anorexia y la bulimia, sobre todo en chicas jóvenes. Bien, todos estos problemas que hemos visto anteriormente dan problemas de salud a corto y a largo plazo. Hay un impacto en las trayectorias y las carreras profesionales por el tema asociado al cuidado. Muchas de ellas piden excedencia para poder cuidar de sus hijos o de sus familiares mayores con una dependencia, o si no piden una excedencia, piden una disminución de la jornada laboral. Hay bajos niveles de empleo, rentas, por lo tanto, más bajas y menos recursos, que dan lugar a problemas financieros, problemas de salud, con menos tiempo de ocio, cuidado y desarrollo personal, y hay una etapa de envejecimiento con una probabilidad mayor de riesgo de exclusión, que puede dar también o puede asociarse a una violencia de pareja psicológica y física. Bien, en relación a esto, ¿cuáles son las enfermedades más prevalentes entonces que se asocian al género femenino? Pues fundamentalmente cuatro: dolor, problemas musculoesqueléticos, depresión y trastorno de la conducta alimentaria. Relacionado al dolor y a los problemas musculoesqueléticos, nos encontramos que el dolor es la primera causa de limitación crónica de la actividad en estas mujeres y es la primera causa de consulta en atención primaria. Es decir, las mujeres cuando acuden a nuestras consultas acuden fundamentalmente porque tienen un dolor en alguna parte de su cuerpo, se sienten cansadas y no se sienten con fuerzas. El dolor mayoritariamente no lo manifiestan a nivel del trapecio, que está asociado a un estrés físico y mental. Podemos encontrar dolor lumbar, que está asociado a trabajos relacionados con la sobrecarga, la doble, la triple jornada laboral, y un dolor generalizado procedente de una fatiga crónica y de fibromialgia, que tiene relación con los tóxicos ambientales. Aquí vemos una gráfica publicada por el Instituto Nacional de Estadística y vemos cómo este, por ejemplo, dolor lumbar crónico es prevalente en todas las edades, ¿no? Y mucho más acusado en mujeres frente a hombres. Salud mental, pues relacionado con la salud mental, la depresión es una de las principales causas de discapacidad en las mujeres. Nos encontramos el doble de tasas de depresión en mujeres frente a hombres en todas las edades. Está relacionado sobre todo con factores socioculturales, con niveles socioeconómicos bajos, la doble jornada laboral y muy importante el ser cuidadora, ¿no? Ese impacto del cuidado en la salud de estas mujeres. Muchas veces esta mala salud mental se debe a una depresión posparto, ¿no? Todo lo que implica ese proceso de cuidado de un bebé, de un nuevo miembro del hogar. Otro aspecto importante son los trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia y la bulimia, que se debe fundamentalmente a esa presión cultural sobre la imagen de la mujer. Y en este último informe, la OMS nos dice que incluso se puede llegar a considerar una epidemia en adolescentes y en jóvenes, porque hay una tasa de 20 mujeres cada un varón, ¿no? Es verdad que esto en los últimos años está cambiando mucho y está cambiando mucho por un factor social que son las redes sociales, en el cual está influyendo mucho. Se están haciendo estudios e investigaciones basados en Instagram como modelos de conducta y en los últimos años en una red muy conocida, ¿no? OnlyFans. Todo esto
problemas, toda esta morbilidad diferencial asociada al género, hace que las mujeres hiperfrecuenten los servicios de atención primaria para manifestar distintos signos y síntomas que muchas veces son generalizados y son inespecíficos. El profesional sanitario muchas veces no encuentra la causa. ¿Y qué es lo que hace este profesional sanitario que no encuentra la causa? Porque fundamentalmente no tiene esas gafas violetas, esa mirada crítica al género, esa sensibilidad de género, pues que medicaliza a estas mujeres, ¿no? Se les diagnostica de depresión, de ansiedad y se les receta distintos psicofármacos. Por último, vamos a abordar brevemente que todas estas desigualdades de género asociadas a las enfermedades prevalentes en mujeres ha aumentado durante el COVID-19 y se están realizando estudios longitudinales porque se está viendo que post-COVID también hay una mayor incidencia y una mayor afectación en estas mujeres relacionados con una mayor sobrecarga, una mayor responsabilidad en los cuidados, un empleo que ha marcado mucho a estas mujeres, sobre todo porque en la época de pandemia el sector de enfermería o el sector que ha cuidado a estas personas que han sufrido COVID ha sido mayoritariamente femenino y por un incremento de la violencia dentro de estos hogares. Por último, deciros que los últimos estudios, como es aquí de 2020-2021, demuestran que para evitar ese impacto del COVID se ha seguido medicalizando mucho más a las mujeres frente a los hombres. Y sobre todo, muy importante y muy llamativo, el porcentaje de nuevas consumidoras, con una tasa de 15,4 frente a un 8,8 en hombres. Por último, deciros que para tener o estudiar todos estos problemas ignorados en mujeres que se debe a esa diferencia de género o esa poca inclusión en la perspectiva de género de estos profesionales sanitarios, hay que tener una mirada sensible al género y con enfoques interseccionales. Es decir, tenemos que cambiar nuestra forma de mirar. Vosotros como futuros profesionales en el ámbito del trabajo social, implicados en el sector de salud, tenéis que poneros esas gafas de género, esas gafas violetas y tener otra forma de mirar. Bueno, espero que os haya gustado esta breve presentación y me tenéis a disposición para cualquier pregunta.